Bueno, la clase de hoy hablaremos sobre una propiedad muy importante en los sistemas de control que se conoce como controlabilidad. Este tema está muy ligado a la parte de observabilidad de un sistema de control, pero hoy únicamente nos enfocaremos en la controlabilidad. Entonces, inicialmente, cuando queremos diseñar un sistema es muy importante analizar las propiedades de controlabilidad y observabilidad del sistema, ya que estas propiedades nos permiten saber en qué grado las variables internas del sistema, es decir, las variables de estado, se encuentran vinculados con las variables externas, es decir, la entrada y la variable controlada. Entonces, en otras palabras, quiere decir cómo, las entradas pueden modificar el comportamiento de nuestro sistema. Listo, entonces, por un lado hablamos de la controlabilidad, entonces tenemos que dependiendo de una entrada podemos modificar el comportamiento transitorio de sus variables de estado, mientras que la observabilidad está más enfocado en cómo las variables de estado pueden ser detectados desde la salida. Entonces, para que entendamos un poco mejor, entonces, mencionémoslo de otra manera. Entonces, decimos que un sistema es controlable si existe una señal de entrada que permite modificar el sistema desde un estado inicial x sub 0 hasta un estado final x de t f. Entonces aquí tenemos una gráfica, entonces tenemos un estado inicial que es x sub 0, o sea, es decir, en el tiempo 0, el estado, sí, el estado 0, y lo podemos llevar a un estado final en un tiempo tdf. Entonces, si podemos lograr hacer esto con una entrada cualquiera, no nos importa qué entrada, lo importante es que podamos llegar de aquí a aquí, entonces podemos decir que el sistema es controlable. Si todos los estados son controlables, entonces decimos que el sistema es completamente controlable, porque puede ser parcialmente controlable si alguno de sus estados permite controlabilidad y otros no. Entonces aquí, digamos, tenemos el caso de controlabilidad de salida. Entonces, si podemos llevar la salida inicial a a un estado de salida final. Entonces, fijémonos. Esta es la parte de control. La primera gráfica era controlabilidad de estado. Listo, entonces por otro lado hablamos de que un sistema es observable si en ausencia de su entrada podemos obtener los valores de sus estados iniciales, es decir, x sub 0, a partir de su observación de salida. Obviamente, si no tenemos excitación, pues podríamos obtener el estado inicial del sistema. Entonces, en este caso, si podemos lograr obtener el estado inicial desde la salida, en ausencia de la entrada, podemos decir que el sistema es completamente observable. Entonces estos temas son eh, del control moderno. Ya como les mencionaba la clase pasada, todo lo que viene a corresponder con variables de estado hace referencia ya a un control moderno, la teoría de control moderno, que es muy utilizado en el control discreto. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo para la parte de controlabilidad. Entonces fijémonos que hay un circuito con una fuente de corriente, una resistencia a un capacitor y aquí una otra resistencia a un capacitor y lo tenemos en circuito abierto. Y aquí en estos terminales es donde vamos a obtener la salida Y de T. Entonces en el capacitor 1 y el capacitor 2 los vamos a tomar como nuestros estados nuestros estados 1 y 2. ¿Listo? Es decir, el voltaje en el condensador 1 y en el voltaje del condensador 2 vamos a tomarlos como nuestras variables de estado x1 y x2. Entonces, si analizamos este circuito vemos que toda la corriente va a pasar por R3, por acá. Es decir, que por acá no va a haber corriente debido a que el circuito está abierto. Entonces no hay forma de que atraviese corriente por acá. Entonces
Por esto podemos decir que el circuito no es controlable, ya que su estado x sub 2 no lo es. Es decir, el circuito no es completamente controlable, ya que pues x2 no podemos, digamos, no podemos manejar el estado x2 a partir de una entrada. Independientemente de la entrada, nunca vamos a variar la parte de x1, perdón, de x2. O sea, podemos colocar una rampa, un step, un seno, lo que sea, y nunca vamos a modificar el estado del condensador 2, el voltaje del capacitor 2, debido a que está en circuito abierto. Sin embargo, sí podemos modificar el estado 1, x sub 1, que es el correspondiente al voltaje del condensador 1. Entonces recuerden que con las variables de estado, pues digamos inicialmente aquí obtendríamos un comportamiento mediante ecuaciones diferenciales y recuerden que después de esas ecuaciones diferenciales obteníamos unas relaciones con unas variables de estado que nosotros mismos generábamos. Entonces para que recuerden un poco el tema de variables de estado, el concepto. Entonces este sistema no es controlable, no es completamente controlable, ya que no podríamos controlar la variable 2, sin embargo, el estado 1 sí. Eh, para hablar sobre la observabilidad, podemos ver que tampoco es observable desde la salida debido a que, debido, debido a la parte, a la misma razón anterior de que no hay corriente que atraviese por acá. Entonces, Y de T está aislado de esta parte del circuito. Entonces, por más que midamos la salida, nunca podremos saber cuál es el estado inicial del sistema. Si medimos aquí, digamos, con un multímetro en la salida, definitivamente no vamos a, o bueno, la corriente, que sea, no vamos a poder saber cuál es el estado del condensador 1. Entonces, más bien corriente, estamos hablando más de corriente. Entonces, no podríamos saber en este caso eh, cuál es el estado inicial, porque los circuitos son independientes, están aislados, ¿no? Entonces, decimos que el sistema no es observable, por dicha razón. Digamos, si aquí hubiera una corriente, entonces, y esa fuera la salida, en ese caso, sí podríamos observar el estado anterior, el estado inicial, que sería el estado de la variable x1, que sería el inicial, y este sería pues el siguiente, ¿no? X sub 2. Listo, entonces vamos a ver cómo podemos calcular estos temas que al inicio pueden tender a ser un poquito confusos, pero entonces vamos a proceder. Entonces la controlabilidad está muy arraigada un poco con la parte del sistema de estabilidad. Digamos a la parte de controlabilidad de salida, esto nos implica que un sistema es estable, ¿no? Sin embargo, en la controlabilidad del estado, pues no necesariamente el sistema tiene que ser estable. Podemos hacer de que él oscile y todo ese tipo de cosas, pero veamos, lo que nos importa es que podemos ir de un estado inicial a un estado final en un tiempo determinado. Entonces vamos a revisar cómo procedemos a calcular la parte de controlabilidad. Entonces existe una matriz de controlabilidad que está expresada de la siguiente manera. Estos son columnas. ¿Listo? Entonces estas vendrían siendo una matriz y estas vendrían siendo las columnas. Entonces aquí colocamos B. Recuerden que teníamos un vector de estados, una ecuación de estados. Entonces teníamos que la matriz de estados y la matriz de salida, la matriz de entrada, que sería B. Entonces tendríamos la relación mediante estas matrices, podremos obtener la controlabilidad del sistema. Entonces aquí colocamos B, que es esta matriz. Entonces luego A por B, la multiplicación de estas dos matrices. Luego A al cuadrado por B, o sea, le damos al cuadrado esta matriz, luego la multiplicamos por B y así sucesivamente hasta llegar a su n-1 por B, donde n es la dimensión del vector de estados. Es decir, recuerden esta parte que aquí lo expandimos a su forma general y este n es el orden del vector de estados, ¿sí? Este mismo n. Entonces, ¿para qué? Para que se fijen. Por ejemplo, si tenemos aquí 3, digamos de x1 a x sub 3,
Entonces tendríamos 3 menos 1, 2. Llegaríamos hasta esta parte, digamos hasta acá. Si tendríamos 4, por ejemplo 4 filas, o sea, hasta x sub 4, entonces tendríamos 4 menos 1, serían 3. Entonces llegaríamos de aquí, luego pasaríamos a subcubo por b. Listo, entonces teniendo esto, recordar que la salida y de t también tiene unas matrices c y d y están relacionadas con las variables de estado y la señal de entrada. Entonces decimos que un sistema lineal es totalmente controlable si el determinante de la matriz de controlabilidad es diferente de 0. Es decir, que el determinante de esta matriz nos debe dar diferente de 0. Si nos da 0, quiere decir que esa matriz es singular y consecuentemente el sistema de ecuación lineal asociado a la matriz no tiene solución o tiene infinitas soluciones. Entonces el sistema no es lineal. Entonces digamos no existe una solución única o no existe una solución para desarrollar el sistema de ecuaciones, que sería, digamos, en este caso. Entonces lo que hacemos primero es obtener la matriz, luego procedemos a obtener el determinante de la matriz y si nos da diferente de 0, el sistema es controlable. Entonces hagamos unos ejemplos para comprender un poquito más el tema. Entonces el primer ejemplo es obtener la controlabilidad del siguiente sistema. Entonces tenemos la ecuación de estados, tenemos x1', x2', tenemos la matriz A, que es la matriz de estados, entonces tenemos que es esta, una matriz de 2 por 2, tenemos las variables de estado, tenemos la matriz B y el vector U, que es la entrada. Entonces ahora vamos a proceder a calcular la matriz de controlabilidad. Entonces recordemos que aquí iba hasta a su n-1. N es la dimensión del vector de estados, tenemos que es 2. Entonces 2 menos 1 nos da 1. Entonces va a llegar hasta a su 1, es decir, hasta acá. Esta sería la parte de nuestra matriz de controlabilidad. Entonces tendríamos esto y procedemos ahora a multiplicar, a obtener esta parte, esta ya la tenemos, la matriz B. Ahora vamos a multiplicar la matriz A por la matriz B. Entonces tenemos que la matriz A es esta y la matriz B es esta, que la obtenemos de acá, del sistema. Entonces si recordamos un poco, la multiplicación de matrices es de esta manera. Entonces es fila por columna. Entonces menos 2 por 0 da 0 y 0 por 2 da 0. Entonces esto es sumado, ¿no? Luego procedemos a la otra fila. Entonces 0 por 0, 0 y menos 4 por 2, menos 8. Entonces 0 menos 8 da menos 8. Entonces esto nos da un vector de dos filas. Listo, continuamos. Ahora entonces construimos la matriz, que es esto, como les decía anteriormente, estos son las columnas, entonces colocamos B, el vector B, que es 0, 2, y luego colocamos el vector AB, que es este que obtuvimos, 0 menos 8. Ahora obtenemos la parte del determinante que, bueno, me escribí aquí un poquito, hubiera escrito cómo calcularlo, pero bueno, entonces escribamos aquí. Entonces multiplicamos este componente por este componente, entonces 0 por menos 8 nos da 0, menos 2 por 0, por este 0. Entonces 2 por 0, 0. Entonces así se calcula el determinante de una matriz de 2 por 2. Esto consecuentemente nos lleva a, que la matriz nos da pues un valor de 3, es decir, que la matriz es singular y consecuentemente el sistema no posee una solución única, es decir, digamos, es decir, que el sistema no puede ser controlable. Entonces ya con ello vamos a proceder a simular mediante MATLAB para comprender un poquito más cómo es esta parte de controlabilidad, cómo es la respuesta. Entonces, bueno, aquí tenemos unas gráficas. Lo que yo hice fue darle respuesta al escalón, respuesta al impulso, respuesta a una señal rampa y respuesta a una parábola.
utilizando este sistema. Entonces miremos cómo mediante MATLAB podemos desarrollar esto en variables de estado. Entonces tenemos que primero hay que colocar las matrices. Entonces tenemos la matriz A con este punto, o sea, separamos con un espacio para colocar el siguiente elemento. Este punto y coma nos permite proceder a la siguiente fila. Entonces esto va, sí, a la siguiente fila. Entonces menos 2, 0. Entonces estos van con un espacio y luego un punto y coma para colocar 0, menos 4. Entonces fijémonos. Entonces menos 2, 0 y 0, menos 4. Ya con esto tenemos A. Luego la B es un vector. Entonces como esto es cada fila, ¿no? Entonces 0, punto y coma para proceder a la siguiente fila. Y luego el 2. ¿Qué es esto? 0 y 2. Luego recordemos Y. Recordemos que Y es una matriz, está multiplicado por una matriz C por las variables de estado más una matriz D por la entrada. Recordábamos que en la clase anterior decíamos que generalmente la matriz D se tomaba como 0. Entonces D la vamos a colocar siempre como 0, o bueno, para al menos nuestros casos. Y colocamos la matriz C, que recordemos que nosotros colocamos unas variables de estado en donde la primera variable de estado nosotros la igualábamos a Y. Entonces decíamos x1 es igual a Y, luego x2 es igual a Y', luego x3 es igual a Y2', y decíamos que x' es igual a x2 y x2' es igual a x3 y así sucesivamente. Entonces aquí colocamos pues en la parte de la matriz B. Entonces miremos para que recuerden, aquí lo tenemos. Entonces tenemos que X es un vector y este vendría siendo este es un vector de una columna y C sería un vector de filas, de diferentes filas, ¿no? Dependiendo de las, perdón, de X de T es este. Entonces poseemos una fila. Y la matriz C va a obtener una fila únicamente, mientras que aquí es una columna y diferentes filas. Entonces aquí vamos a tener diferentes filas y una columna. Entonces obtendremos, digamos, un componente así. Entonces recordemos que el sistema es de 2 por 2, entonces solo vamos a obtener dos salidas. Una que va a multiplicar a x1 y la otra a x2, ¿no? Únicamente obtenemos dos variables de estado, entonces aquí son 2. Si fueran 3, entonces aquí habría otro componente, generalmente otro 0. Si es de 4, entonces otros 2 ceros y así. Entonces listo, ya tenemos las matrices y ahora con este código podemos obtener el sistema. Así como cuando colocábamos GDS igual digamos que construíamos como TF igual colocamos el numerador y el denominador y obteníamos la expresión GDS, la escribíamos. En este caso, con esta instrucción SS, podemos de una vez obtener el sistema. Entonces MATLAB digamos, va a realizar el sistema ingresándole las matrices A, B, C y D. Y ahora lo que vamos a proceder es graficar la respuesta al escalón, la respuesta al impulso, la respuesta a la rampa y la respuesta a la parábola. Entonces estos T recuerden que es para poder crear la rampa, para poder crear, y los LSIM es para poder graficar el sistema. Listo, entonces procedemos a simular y nos vamos a dar cuenta que en este caso, por más que nosotros coloquemos una entrada, digamos sea de un tipo u otro tipo, el sistema siempre nos va a quedar en 0. Entonces fijémonos, nos quedan 0, nos quedan la respuesta al escalón, la respuesta al impulso también nos quedó en un estado 0. 0 es el estado inicial. Digamos, si tuviera, por ejemplo, un estado inicial de 1 y que se quede estancado en 1, igual, no habría controlabilidad, porque no nos permite ir desde un estado inicial, por ejemplo, que fuera 1, hasta un estado final que fuera 5, por ejemplo. Digamos que no nos permitiera eso, sino que siempre se quedara en 1, entonces diríamos que el sistema no es controlable. Como en este caso nuestro estado inicial es 0 y nunca nos permite ir a otro estado,
independientemente de la entrada que utilicemos. Aquí utilizamos, digamos, 4 ejemplos. Obviamente puede utilizar senos, cosenos, cualquier tipo de entrada, pero en este caso utilicé 4 y con ninguno de los 4 pude hacer cambiar el estado del sistema. Fíjense en que tampoco acá, tampoco pudimos obtener aquí con una parábola ni con una rampa. Estas son pues las señales de entrada dibujadas y la azul es la de control. Siempre se nos queda en cero el sistema. Entonces el sistema no es controlable. Y es debido a que la matriz, la matriz de controlabilidad, su determinante nos dio 0. Entonces procedemos a hacer el ejemplo 2. Entonces tenemos que este es nuestro ejercicio. Esta es la matriz A y esta es el vector B. Vemos que ahora es de 3 por 3 la matriz A. Entonces miremos la fórmula. Entonces como es de 3, entonces tenemos, fijémonos acá, como es de 3, entonces vamos a obtener 3 variables de estado, x1, x2, x3. Entonces la dimensión del vector de estados es 3. Entonces miremos aquí qué pasa cuando es 3. N es 3, 3 menos 1 es 2, entonces a al cuadrado b, es decir que vamos a llegar hasta acá. Entonces vamos a proceder a calcular a por b y luego a al cuadrado y multiplicamos luego por b. Entonces primero a por b. Entonces bueno, esta multiplicación se puede ignorar. Entonces colocamos menos 1 por 1. Entonces aquí queda el menos 1 más 1 por 0, entonces da 0. 0 por menos 1 da 0. Y luego pasamos a la siguiente fila. 4 por 1 da 4. Y 0 por 0 da 0. Y menos 3 por menos 1 da 3. Luego pasamos a la siguiente fila. Entonces menos 6 por 1 da menos 6. 8 por 0 da 0. Y 10 por menos 1 da menos 10. Luego resolvemos la suma. Entonces aquí nos da menos 1. Aquí 4 más 3 nos da 7. Y aquí menos 6 menos 10 nos da menos 16. Esto nos da la multiplicación de la matriz A por el vector B. Entonces ahora A al cuadrado, que sería multiplicar la matriz A por ella misma. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, menos 1 por menos 1, luego 1 por 4 y luego 0 por menos 6. Todo eso sumado. Entonces recordemos que es multiplicación de filas por columnas. Entonces aquí nos da 1 más 4, ¿no? Entonces este menos 1 por menos 1 nos da 1 y este 1 por 4 nos da 4 y el otro pues es 0. Luego continuamos. 4 por 1 da 4, 0 por 0 da 0 y luego menos 3 por 8. 3 por 8 da 24 y tenemos aquí entonces 4 menos el 24 y listo. Luego continuamos. Bueno, aquí nos faltaba, listo. Entonces, perdona, es que aquí lo coloqué mal. Entonces, nuevamente, entonces multiplicamos por esta fila, por esta columna, y luego continuamos esta fila por esta columna para hacerlo en orden. Es que ahí lo hice en desorden. Entonces, menos 1 por 1, y luego 1 por 0 y 0 por 8. Entonces nos queda menos 1 por 1, nos da menos 1. Luego vamos por la tercera columna. Entonces, menos 1 por 0 y 1 por 3 da menos 3. 1 por menos 3 da menos 3 y este es 0. 0 por 10. Entonces nos queda menos 3 acá. Luego pasamos a la siguiente fila. Entonces 4 por menos 1 nos da menos 4. Luego 0 por 4 da 0 y menos 6 por 3 nos da 18 positivo, porque ambos son negativos. Entonces tenemos menos 4 más 18. Luego 4 por 1 y luego 0 por 0 y luego menos 3 por 8 nos da 24 y nos da esto. Y luego 4 por 0, 0 por este y nos queda menos 30. Y así hacemos con la última fila también. Entonces este por este, luego este 8 por este 4, luego este 10 por este menos 6, y luego nuevamente este menos 6 por 1, 8 por 0 y así sucesivamente. Entonces tenemos que al sumar estas cosas, estos elementos, perdón, entonces 1 más 4 da 5, luego el menos 1, luego el menos 3 y así 18 menos 4 nos da 14 y así sucesivamente. Entonces obtenemos que la matriz
a al cuadrado es esta. Entonces multiplicamos la matriz a al cuadrado por b, ya que la matriz, la fórmula nos dice esto. Entonces obtenemos que a al cuadrado por b es esto. Colocamos la matriz de al cuadrado y la multiplicamos por el vector b, que es este que teníamos también anteriormente, el mismo. Y lo mismo, entonces x por 5 por 1, 5, menos 0, menos por menos más, entonces más 3. Entonces aquí da 8 en la primera fila. Luego 14 por 1, esto da 0 y esto da más 30. Entonces 14 más 30 y así con la última fila. Y finalmente obtenemos que la multiplicación de estas matrices nos da este vector. Entonces, por último vamos a obtener el determinante de la matriz. Entonces hay varias maneras de obtener el determinante. Yo lo que voy a hacer para obtener el determinante es aplicar la regla de Sarrus, que es colocar los elementos de la matriz y digamos duplicar la columna 1 y la columna 2 a su derecha. Es decir, esta es la matriz A, perdón, la matriz M, que nos dio pues esto. Bueno, antes de, primero iba esto, ¿no? Entonces teníamos que estar a la matriz M, entonces primero vemos esto. Entonces la matriz M nos decía que era, en este caso, primero la columna B y seguía la columna AB. Primero la columna B y la columna B es esto, 1, 0, menos 1. 1, 1, 0, menos 1 y luego la columna AB. Y AB nos dio esto, menos 1, 7, menos 16. Menos 1, 7, menos 16 y la última sería A al cuadrado B, que es esta que obtuvimos, y esta sería la tercera columna. Ya con ello, entonces ahora sí aplicamos el determinante nuevamente, entonces esta vendría siendo la matriz M, digamos, estas tres filas y estas tres columnas, y lo que vamos a hacer es repetir la columna 1 y la columna 2 de la matriz a su lado derecho. Entonces las colocamos acá, tal como se ve acá. Entonces tenemos, ¿qué es esto? Estos son, digamos, la matriz M. Estos son la matriz M normalita, y aquí a la derecha lo que hacemos es duplicar esto de la matriz M, perdón, los primeros elementos de esta columna y esta columna. Piensen que esta columna es esta y esta columna es esta. Y con ello ya podemos hacer el determinante, que es multiplicar digamos, en diagonales estos elementos, luego estos y luego estos, y todos esos positivos, y luego los restamos con estos en la diagonal de forma inversa. Entonces empezamos, entonces 1 por 7 por menos 98. Entonces nos da esto. Más menos 1 por 44 por menos 1. Entonces menos 1 por menos 1 da 1 por 44 da 44. Entonces este lo dejamos así expresado en 7 por menos 98. La siguiente, 8 por 0. Entonces todo esto ya se va a 0. Y menos, ahora empezamos al revés, las diagonales. Entonces 8 por 7 es 56, el negativo, entonces dejamos el negativo, como todas estas tres van a ser negativos, entonces dejo el negativo por fuera. Entonces esta nos arroja interiormente un número negativo, entonces menos 56. Luego sigo 1 por 44 por menos 16. Entonces esto nos da menos 704. Por último, menos 1 por 0, entonces esto ya se nos va a 0. Entonces realizo las sumas correspondientes y nos arroja que el determinante es 118. Es decir, que no es una matriz singular, por lo cual el sistema es controlable, ya que poseemos una solución única del sistema. Entonces, listo, ahora grafico con MATLAB y vemos que el sistema sí puede ser controlable. O sea, podemos llegar, fijémonos, con la respuesta escalón, impulso, rampa y parábola. Fijémonos que nosotros podemos llegar de un estado inicial 0 a un estado final X. Entonces este final X lo vamos a obtener dependiendo de una entrada. La entrada puede ser la que sea. Y puede obtener su amplitud, su frecuencia, como sea. La cuestión es que podamos ir a un valor
a un valor deseado, un valor X final, ¿listo? Entonces fijemos que todas nos arrojan, digamos, este tipo de comportamiento, a diferencia del ejemplo 1, que no era controlable, ya que siempre se queda en el estado inicial. Aquí sí podemos proceder a diferentes estados finales. Y listo, esto sería la parte del tema de controlabilidad.